Hola chicos, yo soy Fichines y estoy colaborando nuevamente con Juan Diego para traerles la parte 2 de Tierra de Nadie. Además, hoy es un día especial ya que es el cumpleaños de Juan. ¡Felicidades! Capítulo 6. Un mundo posguerra. La guerra anterior había sido devastadora. 2 razas estaban extinguidas. Más de 40.000 muertos. Ciudades en ruinas. Desdicha. Crisis económica debido a la caída en el comercio, ya que productos como el sushi, la mermelada, la sidra y la cerveza ya eran inexistentes, y sobre todo un sentimiento de tristeza generalizado entre los sobrevivientes, especialmente en el reino humano, ya que sus habitantes habían empezado a cuestionar las decisiones del rey Juan, las cuales habían ocasionado lo antes dicho. Aún así, esto pudo ser superado y con un acuerdo de colonización, humanos y orcos repoblaron cada esquina de Tierra de Nadie. Capítulo 7. Aumento de tensiones. Ya no había más tierra para expandirse, y los humanos y orcos estaban codo a codo, una situación desfavorable, considerando el odio mutuo que ambas razas se tienen. El rey Juan, quien era ahora incluso más xenófobo tras los eventos de la guerra, creía que compartir Tierra de Nadie con criaturas brutas y torpes como los orcos era inaceptable. Si él declaraba la guerra, era muy claro quién ganaría, ya que él y su reino eran poderosos y formidables, mientras que el rey de los orcos y su reino apenas le llegaban a los talones. El dios Krabsila, al ver las siniestras intenciones de Juan, se le apareció al rey orco y le dijo que a pesar de que los orcos no eran su raza favorita, los bendeciría y daría el poder para poder enfrentar al rey Juan. A cambio, solo debían prometer no atacar a los humanos, a menos que ellos lo hicieran primero. El rey orco aceptó, recibiendo el poder que necesitaba. Krabsila se alejó hasta desaparecer en el horizonte. Al enterarse del nuevo poder que había obtenido el rey orco, el rey humano accedió a reunirse con él para entablar mejores relaciones diplomáticas, aunque no llegaron a un acuerdo, ya que hubo muchas discrepancias. Esto hizo que el rey Juan fantaseara con declarar la guerra y matar al rey orco ahí mismo, aunque luego desistió. Capítulo 8. Guerra civil. En el reino humano ya se hacían más fuertes los rumores de que el rey Juan estaba algo demente y quería ir a la guerra contra los orcos. Además, las noticias de la aparición del dios Krabsila y su desaprobación hacia la actitud del rey Juan resonaban en las calles, mientras que la anhelación por un nuevo líder crecía. El rey Juan, temiendo una guerra civil, condujo a los líderes de las ciudades a una trampa donde fueron masacrados sin piedad ante la mirada de varios niños. Ese fue el punto de quiebre, lo que ocasionó que las ciudades empezaran a armarse, sobre todo con armamento procedente de hechiceros oscuros comprado a crédito. Esto previendo la guerra civil. Juan, desesperado, acudió a firmar un tratado de alianza con el cual no calmó los anhelos de un nuevo gobierno, e incluso suscitó movimientos en el reino orco, cuyos ciudadanos no veían bien una alianza con el reino, que había masacrado a sus ancestros. El día llegó y los habitantes rebeldes de los dos reinos se rebelaron, formando dos nuevos reinos. Del lado de los orcos, el nuevo reino de Tag-Tak fue fundado, y del humano, el reino de Great Shivid.
La guerra explotó e inmediatamente cientos de civiles y soldados se enfrentaban en lo que parecía el infierno en la tierra. Solo en los primeros momentos, ciudades enteras estaban en ruinas y miles de unidades heridas por el fuego. En el frente humano se vivía una pesadilla, debido a la proximidad entre los enfrentados y la hostilidad de las batallas. Por su parte, el reino rebelde orco había soportado mucho, a pesar de estar completamente rodeado. Aunque su final se acercaba, el reino rebelde humano pasaba por la misma situación, ya que sus ciudades habían sido fuertemente afectadas. Mientras el reino orco rebelde acertó su último golpe antes de ser destruido, ya que sus soldados lograron matar al rey orco Reed y capturar la capital del reino orco, con esto la guerra civil de los orcos veía su fin, y solo bastaba recuperar las ciudades rebeldes. Aunque todo parecía mejorar, las consecuencias de la guerra eran notables, ya que había muerto alrededor del 50% de la población. Aún así, los anhelos de un nuevo gobierno no cesaban en el reino humano, en lo cual pronto estalló una segunda guerra civil que exigía la destitución del rey Juan. Pero los reinos rebeldes fueron rápidamente vencidos debido a su falta de recursos. Capítulo 9. La ira de Dios. El dios Krabsila, quien había estado siguiendo de cerca los eventos sin intervención alguna, pensó que ya era hora de acabar con el reinado de terror de Juan, por lo que apareció para darle un ultimátum exigiendo su renuncia, o maldeciría para siempre tierra de nadie. Juan se negó, y cumpliendo su amenaza, Krabsila esparció el virus hongo por el mundo, el peor de todos, el cual transformaba a los seres en hongos humanoides muy peligrosos y se esparcía muy rápido. En poco tiempo el mundo estaba infectado y había casos por doquier. El mismo rey Juan murió peleando contra las criaturas hongos. Su muerte debilitó grandemente al reino humano y poco a poco las ciudades del mundo fueron cayendo ante el virus. Los sobrevivientes entonces entendieron que solo les quedaba implorar misericordia a Krabsila. Ante las súplicas, Krabsila pareció enfrentar al virus, pero al darse cuenta de la fuerza que poseía, desistió. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Krabsila, en pro de enmendar sus errores, le dio una nueva oportunidad a las 4 razas, resucitándolas y dándoles nuevos aliados, como el Doctor de la Plaga y los druidas, para enfrentar a un enemigo en común, el virus hongos. ¿Podrán las 4 razas recuperar
tierra de nadie o fallarán en el intento? Esa es una historia para un próximo video.